Es oficial que el escándalo de los VIN de las autocaravanas, Revi, acaba de estallar y los concesionarios están en pánico total. Se están incautando autocaravanas por valor de cientos de miles de dólares. Se están congelando los títulos de propiedad y se están cancelando los seguros de la noche a la mañana. ¿Por qué? Faltan los VIN, lo único que legaliza el vehículo. Los fabricantes dicen que no es nada grave, pero los inspectores afirman que se debe a años de negligencia. Ahora, prestamistas, concesionarios y propietarios se afanan por cubrir los daños. Y si posees un RV de modelo reciente, debes prestar atención. El colapso fronterizo. Todo comenzó con lo que debería haber sido un cruce fronterizo rutinario. Un matrimonio transportaba su lujosa autocaravana hacia el sur, un vehículo valorado en poco más de $1 millón. Cuando los agentes de aduanas notaron algo extraño, revisaron la documentación del vehículo, examinaron el chasis y se percataron de que no tenía un número de identificación vehicular, VIN, impreso de forma permanente. En cuestión de horas, su viaje terminó. La autocaravana fue confiscada y se les impuso una multa civil de $660,000 en virtud de la Ley Federal de Importación. Su abogado confirmó posteriormente que los inspectores citaron la infracción por incumplimiento de la normativa sobre la colocación del VIN, conforme al título 49 del Código de Regulaciones Federales, sección 575. Para la pareja, significó una pesadilla de gastos legales, costos de almacenamiento y vergüenza pública. Para el resto de la comunidad de autocaravanas, planteó una pregunta inquietante: si la falta del número de identificación del vehículo, VIN, podía paralizar una autocaravana de $1 millón, ¿qué pasaba con las demás que estaban estacionadas en las entradas de las casas de todo Estados Unidos? Concesionarios, propietarios e incluso aseguradoras comenzaron a buscar respuestas desesperadamente, y las primeras fotos de la autocaravana incautada empezaron a circular por internet, prueba de que esto no es un rumor. Cuanta más gente investigaba, más descubrían que un solo número faltante podía mermar el valor de todo un vehículo. ¿Por qué la falta del VIN destruye el valor? Cada RV en circulación debe llevar un VIN de 17 caracteres grabado permanentemente en el chasis, no solo impreso en una etiqueta. Este número es el ADN del vehículo, ya que lo vincula con avisos de revisión, historial de servicio, cobertura de seguro y elegibilidad para la reventa. Sin él, un banco no puede otorgar un préstamo, una aseguradora no puede emitir una póliza y un comprador no puede registrar el título de propiedad. La ley federal, estipulada en la sección 565, exige que los fabricantes finales estampen este identificador en un lugar inviolable, generalmente en el acero cerca del asiento del conductor o en la parte inferior del vehículo. Cuando falta el VIN, la propiedad legalmente no está verificada. En la práctica, esto convierte una autocaravana de $200,000 en chatarra, que vale una fracción de su valor de mercado. Los concesionarios no pueden aceptarla como parte de pago, las casas de subastas no la aceptan y un comprador particular corre el riesgo de perder la matrícula por completo. Algunos propietarios reportan una depreciación instantánea del 50 al 70% tras una inspección fallida. No es un drama, son matemáticas. La falta del VIN genera inquietud en los prestamistas, cautela en las aseguradoras y la desaparición de los compradores. Pero comprender por qué desaparecieron esos números requiere remontarse a la fábrica, donde la responsabilidad a menudo cambiaba de manos más rápido de lo que el papeleo podía mantenerse al día. Si ya revisaste tu VIN, dale al pulgar hacia arriba. Si esta advertencia te resulta útil, deja un comentario con el año de tu modelo. Así podremos ver qué tan extendido está este problema, desde la planta de producción hasta el rastro documental. Cada autocaravana RV comienza como un chasis desnudo fabricado por un proveedor, Freightliner, Spartan o Ford, cada uno de los cuales emite un VIN base para el bastidor. Cuando ese chasis llega al fabricante de autocares, la ley exige que el ensamblador final verifique, estampe y certifique ese mismo VIN en el producto terminado. Suena sencillo, pero en la práctica reina la confusión. Muchas fábricas utilizan adhesivos o etiquetas de subcontratistas en lugar de sellos físicos. El ensamblador supone que el fabricante del chasis se encargó del cumplimiento. El fabricante del chasis supone que el ensamblador lo hizo. Esta laguna, a veces llamada laguna de certificación, provoca que los autocares que salen de las líneas de producción no cumplan con la normativa. Los inspectores que revisaron las unidades incautadas encontraron inconsistencias en la colocación de los números de serie. En ocasiones, solo los últimos 5 dígitos estaban grabados en la pintura, lo cual resulta inútil según las normas federales. Se trata de una pequeña trampa con graves consecuencias. Traslada la responsabilidad del fabricante al propietario en el momento en que el vehículo sale del concesionario.
La incautación en la frontera puso de manifiesto que nadie verificaba realmente el cumplimiento final de la normativa, y los reguladores ahora están reexaminando miles de certificaciones de BIN emitidas después de 2017. Una vez que esos hallazgos llegaron a Internet, los murmullos que antes circulaban dentro del sector se convirtieron en una indignación generalizada por parte de los propietarios que se dieron cuenta de que podrían ser los siguientes. La indignación se desata en línea a los pocos días de que se difundiera la noticia. Foros y grupos de Facebook se llenaron de fotos de placas BIN que parecían sospechosamente provisionales. Etiquetas de Min Setin Buen Momon Se, papel despegándose, dígitos mal alineados, pegatinas descoloridas. Inspectores jubilados comenzaron a subir copias de sus antiguas listas de verificación de cumplimiento, señalando dónde debían estar estampados los BIN en el acero. Canales de televisión especializados en defensa del medio ambiente realizaron transmisiones en directo mostrando comparaciones lado a lado de placas que cumplían con la normativa y placas faltantes. Los propietarios de autocaravanas fabricadas entre 2017 y 2020 comenzaron a revisar debajo de sus vehículos con linternas, buscando números que a menudo no estaban. Algunos encontraron dígitos parciales, otros metal sin marcar. Un usuario lo resumió así: pagué una fortuna por un fantasma. La indignación no se debía solo a la falta de marcas, sino a la pérdida de confianza. Si una empresa podía olvidarse de marcar su propio producto, ¿qué más podría pasar por alto? A medida que se difundían las capturas de pantalla, aumentaba la presión sobre los fabricantes para que respondieran. La primera declaración provino de un importante fabricante que afirmaba cumplir con la normativa al 100%, pero para entonces, las pruebas ya se habían viralizado, y a medida que se multiplicaban las pruebas, lo que comenzó como un incidente aislado en la frontera estaba a punto de exponer un fallo de fabricación a nivel nacional que podría costar millones a los propietarios y a la industria. El ciclo de negación corporativa, quienes compararon el comunicado de prensa con la citación gubernamental, pudieron ver la contradicción claramente. La empresa afirmó que no faltaba nada, pero el expediente decía identificador ausente. Los portavoces de la empresa atribuyeron el error a fallos administrativos y a una confusión del proveedor, prometiendo revisar la documentación. Lo que nunca mencionaron fue que los inspectores revisaron físicamente el chasis y no encontraron ningún número grabado. Para los propietarios con experiencia, la negación les sonó familiar. Ya la habían escuchado antes cuando las garantías fallaron o las retiradas del mercado se demoraron. Fue un reflejo condicionado de la empresa, no una muestra de responsabilidad. La diferencia esta vez radica en la magnitud. Cientos de autocaravanas fabricadas después de 2017 podrían compartir el mismo chasis sin fallas. La prueba ya no está oculta. Se encuentra en los registros públicos y en las fotos de inspección que cualquiera puede descargar. Y mientras los fabricantes lo negaban, los concesionarios en primera línea seguían vendiendo, presionados por los bancos y los contratos de financiación que no podían esperar a conocer la verdad. Silencio del concesionario y presión sobre la financiación del inventario. Detrás de cada sonrisa, en la sala de exhibición, hay una pila de contratos de financiación llamados préstamos para inventario. Los concesionarios piden prestados millones para mantener los vehículos en sus lotes, pagando intereses cada mes hasta que se vende cada unidad. Cuando las ventas disminuyen, esos pagos merman rápidamente las ganancias. Esa presión explica por qué muchos concesionarios ignoraron los rumores sobre la falta de números de identificación vehicular, BIN. Detener las ventas significaría incumplir los acuerdos con los prestamistas, quienes esperan el pago cada 30 o 60 días. Varios gerentes de ventas admitieron en privado que continuaron moviendo el inventario incluso después de detectar irregularidades en los BIN. Uno lo describió sin rodeos: si paramos, el banco nos tiene en sus manos el mes que viene. El riesgo de incumplimiento parecía lejano. Las facturas del préstamo para inventario eran inmediatas, así que el papeleo se aceleró, se tranquilizó a los compradores y las unidades siguieron saliendo. Para cuando la incautación en la frontera llegó a las noticias, miles de vehículos que no cumplían con la normativa ya estaban matriculados y financiados. Ahora, esos mismos concesionarios se enfrentan a demandas de reembolso por parte de propietarios enfadados e interrogatorios de auditores que quieren saber por qué siguieron vendiendo. Es una situación de presión clásica: presión financiera por arriba, riesgo legal por abajo y clientes atrapados en medio. Pero el verdadero atajo se produjo mucho antes de que un vendedor entregara las llaves. Comenzó en la línea de producción, donde las pegatinas sustituyeron al acero y los minutos a la calidad. BIN adhesivos y metal faltante. Dentro de las plantas de ensamblaje, el tiempo es dinero.
los trabajadores fabrican docenas de unidades al día y cada paso adicional reduce el margen de beneficio. En lugar de grabar los BIN en metal, algunas fábricas imprimían etiquetas adhesivas o placas de aluminio con los números de serie preimpresos. Técnicamente, cumplía con el seguimiento interno, pero legalmente incumplía las normas federales de durabilidad que exigen un estampado a prueba de manipulaciones. Varias fotos de propietarios muestran etiquetas adhesivas que se curvan por los bordes o se despegan tras unos meses de calor y vibración. En una inspección, los agentes encontraron residuos donde se había retirado una etiqueta por completo. Empleados de la planta han confirmado que este atajo ahorraba aproximadamente 2 minutos por unidad, una ganancia insignificante comparada con el coste de las retiradas del mercado y las demandas actuales. La ironía es brutal. Para ahorrar unos céntimos en la producción, se arriesgaron a pagar miles en multas. La ley federal exige que los números de identificación del vehículo, VIN, resistan la corrosión y la manipulación física durante toda la vida útil del vehículo, no solo durante el periodo de garantía. Al perder ese número, se pierde la identidad del vehículo y una vez perdida la identidad, todos los sistemas conectados, título de propiedad, campañas de revisión, seguro, fallan. La prueba es la ausencia física de metal en el chasis. La cuestión de si aquella decisión fue un descuido o una apuesta calculada es la que ahora ronda en los juzgados y despachos de abogados de todo el país. Fraude o negligencia. La línea legal. Los abogados ahora debaten sobre el motivo. Algunos afirman que las omisiones fueron simples errores derivados del caos en las líneas de montaje y la confusión de los proveedores. Otros sostienen que se trató de una reducción de costos deliberada, una decisión empresarial de omitir la verificación a sabiendas de que la mayoría de los compradores jamás revisarían minuciosamente sus vehículos. Empresas de demandas colectivas en 3 estados ya están recopilando declaraciones juradas de los propietarios, estimando los daños por unidad entre $5,000 y $25,000, incluyendo la pérdida por reventa y los honorarios legales. Un abogado lo comparó con los escándalos de los odómetros de la década de 1990, infracciones técnicas que se convirtieron en fraude al consumidor una vez que las empresas ignoraron las advertencias. Los reguladores esperan mayor claridad antes de emitir retiradas masivas, pero las demandas privadas avanzan con mayor rapidez. Los fabricantes lo tachan de negligencia, los demandantes de engaño. El resultado lo determina todo. Si los tribunales dictaminaran que hubo intención, podrían producirse reembolsos y recompras, obligando a las empresas a recomprar años completos de modelos. Ese veredicto tendría repercusiones en toda la industria de las autocaravanas, transformando radicalmente las prácticas de cumplimiento de la noche a la mañana. Por ahora, el papeleo se acumula y el silencio de los directivos se hace cada vez más ensordecedor, dejando a los propietarios preguntándose en qué situación legal se encuentra su autocaravana. Y a medida que avancen los casos, la próxima oleada de consecuencias no vendrá de las salas de juntas, sino que afectará a las personas que pagan préstamos por plataformas que ya no pueden vender. Familias en el limbo financiero. Para los propietarios atrapados en medio del escándalo, este no es abstracto, sino un verdadero laberinto financiero. Imagínese deber $600,000 por una autocaravana que ya no puede vender ni matricular. Esa es la situación que muchos propietarios enfrentan ahora. Los pagos mensuales, las primas del seguro y los gastos de almacenamiento continúan, incluso cuando el valor de reventa se desploma casi a cero. Algunos han dejado sus autocaravanas aparcadas durante meses, temerosos de cruzar las fronteras estatales con ellas. Una pareja compartió que pagan casi $4,000 al mes entre el préstamo y el seguro de una autocaravana que ahora se considera legalmente inexistente. El impacto emocional es paralelo al financiero. Frustración, ira e incredulidad ante la posibilidad de que algo tan simple como la falta del número de identificación del vehículo, VIN, pueda borrar años de ahorros. Para los jubilados que planeaban viajar, es como si les hubieran arrebatado su futuro. Hicieron todo bien, pagaron la totalidad de la hipoteca, contrataron el seguro adecuado, siguieron el programa de mantenimiento, y aún así, terminaron con una propiedad que los reguladores consideran contrabando. El silencio de los fabricantes no hace más que aumentar la incertidumbre. Sin reconocimiento ni orientación, los propietarios se ven obligados a cargar con la deuda en solitario. Y cuando acuden a las aseguradoras en busca de ayuda, descubren que el problema es más profundo que el registro. Afecta a todos los contratos vinculados a ese número que falta. Apagones de seguros y préstamos. Las compañías de seguros dependen del VIN para calcular el riesgo, tramitar las reclamaciones y verificar la cobertura. Cuando este número no coincide con las bases de datos federales, las pólizas pierden validez de inmediato. Un memorándum, con información confidencial omitida, de una aseguradora nacional confirmó lo que muchos temían.
cobertura anulada por falta de verificación de la integridad del BIN. Esta simple frase es devastadora. Significa que los accidentes, robos o incendios ya no están cubiertos, dejando a los propietarios responsables de las pérdidas totales. Las entidades financieras responden de la misma manera, clasificando los préstamos como sin garantía, porque no pueden rastrear la identidad del activo. La refinanciación se vuelve imposible y a los compradores que intentan vender o intercambiar sus vehículos se les informa que sus títulos están congelados. Para muchos, ese es el momento en que se dan cuenta de la realidad. La falta del BIN no es solo un trámite, es la base de la propiedad. Algunos propietarios astutos han encontrado soluciones temporales, como la verificación independiente a través de las patrullas de carreteras estatales o la solicitud de números de identificación vehicular, BIN, asignados. Pero estas opciones tardan meses y no restablecen el valor total de mercado. El sistema financiero trata a los vehículos no verificados como si fueran robados, y una vez que aparece esa etiqueta, el estigma es permanente. Mientras los propietarios lidian con bancos y aseguradoras, los concesionarios que vendieron esos vehículos ahora se enfrentan a su propio ajuste de cuentas en los tribunales de todo el país. Comerciantes que se enfrentan a citaciones judiciales. Lo que comenzó como una queja de un consumidor se ha convertido en una batalla legal. Los fiscales generales de al menos 3 jurisdicciones han abierto investigaciones para determinar si los concesionarios infringieron las leyes contra las prácticas comerciales engañosas al vender vehículos con identificación incompleta. Las sanciones son severas, hasta $10,000 por unidad, además de la restitución. Las primeras demandas muestran a compradores exigiendo reembolsos por vehículos adquiridos incluso en 2024. Los concesionarios argumentan que desconocían los defectos y que confiaron en la documentación del fabricante, pero los jueces rara vez aceptan la ignorancia como defensa. Ahora, las empresas de demandas colectivas agrupan los casos, alegando negligencia sistémica en múltiples redes de concesionarios. La consecuencia inmediata es la parálisis del mercado de segunda mano. Los analistas del sector ya observan una disminución en las pujas por autocaravanas de modelos recientes en las subastas, algunas hasta un 30% por debajo del año pasado. Para los concesionarios más pequeños, que operan con márgenes reducidos, 1 o 2 demandas podrían significar la quiebra. El efecto dominó es evidente. Las entidades financieras restringen el crédito, las compañías de garantía suspenden la cobertura y la confianza en el mercado de autocaravanas se erosiona. Y a medida que salen a la luz documentos legales, personas con información privilegiada dentro de las propias fábricas comienzan a filtrar pruebas de que el problema se conocía mucho antes de que se presentara la primera demanda. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias antes de que salgan en los titulares, suscríbete ahora. Hacemos un seguimiento de cada retirada, reembolso y corrección del BIN para que puedas proteger tu bolsillo antes de que sea demasiado tarde. Dentro de los archivos de fábrica. La primera filtración se produjo mediante un correo electrónico cifrado enviado a una organización de defensa del consumidor. Adjuntos se encontraban memorandos internos de control de calidad de 2019, con el sello de confidencial, no distribuir. Los documentos detallaban la omisión de verificaciones del BIN durante el ensamblaje final para mantener el flujo de producción y evitar cuellos de botella en la inspección final. Cada memorando contenía firmas de supervisores que ahora alegan desconocer cualquier problema de cumplimiento. Aún más alarmantes fueron las notas de los auditores de seguridad que advertían que la falta de BIN podría comprometer la trazabilidad en caso de retiradas del mercado. Dichas advertencias fueron ignoradas. Una imagen censurada de una página muestra una columna etiquetada como confirmación de BIN, marcada como NA junto a cientos de números de serie. Esa es la prueba irrefutable, evidencia de que el problema era sistémico, no accidental. Ante la filtración, los representantes de la empresa la calificaron de correspondencia interna obsoleta, pero las fechas y horas demuestran que se escribió hace menos de 5 años. Las firmas son auténticas y coinciden con las de los actuales directivos que aún hoy niegan los hechos. Las mismas personas que autorizaron la omisión de inspecciones ahora defienden públicamente sus registros. Para los propietarios, esto confirma sus sospechas. No se trató de un error aislado, sino de una decisión premeditada para priorizar la rapidez sobre la legalidad. Y ahora que las aquí en Sabanin pruebas han salido a la luz, el desenlace de esta historia decidirá quién paga las consecuencias: las corporaciones que crearon el problema o los consumidores que tienen que cargar con él. Manipulación de relaciones públicas frente a comprobaciones de la realidad. Al día siguiente de que se hicieran públicas las filtraciones, los fabricantes iniciaron una campaña para minimizar los daños.
Los comunicados de prensa inundaron las bandejas de entrada con frases como actualización de cumplimiento e iniciativa para tranquilizar al cliente. Prometieron cooperar con los reguladores y afirmaron que se pondrían en contacto con todos los propietarios afectados. Pero la realidad era muy distinta. Mientras que los vídeos corporativos mostraban a técnicos sonrientes colocando nuevas etiquetas BIN, los propietarios seguían denunciando detenciones en los cruces fronterizos y rechazos de títulos de propiedad en las oficinas estatales de vehículos motorizados. Las supuestas actualizaciones a menudo se reducían a pegatinas temporales, que seguían sin cumplir con las normas federales de grabado. Muchos consumidores recibieron cartas vagas invitándolos a programar inspecciones, sin mencionar el coste ni el plazo. Para separar la verdad de la manipulación, los propietarios comenzaron a comparar información en línea. Descubrieron que solo se revisaba una pequeña parte de los casos y que la mayoría de las reparaciones requerían comprobante de compra y una cita en la fábrica meses después. Los comunicados de prensa anunciaban una solución. Los recibos mostraban una demora. Es una respuesta típica ante una crisis: controlar la narrativa, ganar tiempo y esperar que la indignación disminuya. Pero los documentos no mienten, y ahora los propietarios saben lo que realmente significa el cumplimiento: un marco sellado y un registro de auditoría verificable, no una simple pegatina. Una vez disipada la confusión en materia de relaciones públicas, la siguiente batalla pasa de las palabras a los números, porque solucionar el problema cuesta dinero y alguien tiene que pagarlo. ¿Reacondicionamiento o retirada? Las matemáticas reales. El coste de la reparación es asombroso. Volver a estampar correctamente un BIN no es tan sencillo como prensar metal. Requiere certificación, herramientas y supervisión legal. Fuentes del sector estiman un promedio de $1,200 de mano de obra por unidad, más otros $300 en tasas de inspección. Multiplicando esto por los miles de autocaravanas afectadas, el total asciende a decenas de millones. Hojas de costes internas filtradas de un fabricante indican un gasto previsto de $36 millones si se ordena una retirada completa. Para evitarlo, las empresas prueban discretamente adaptaciones más económicas, placas adhesivas o etiquetas remachadas, que siguen infringiendo las normas federales. Los propietarios a quienes se les ofrecen estas soluciones tienen razón al cuestionarlas. Aceptar una reparación no oficial podría reducir el valor de reventa o invalidar el seguro futuro. La elección se torna cruel: esperar una retirada oficial y arriesgarse a meses de inactividad, o aceptar una solución temporal y arriesgarse a una depreciación permanente. Los reguladores están revisando si la modificación más barata constituye cumplimiento normativo o engaño. En cualquier caso, las facturas vencen pronto y los contables lo saben. Mientras las corporaciones debaten sobre costos y cumplimiento, los propietarios particulares están tomando cartas en el asunto, transformando la indignación en acciones organizadas. La contraofensiva del consumidor. Lo que comenzó como frustración se ha transformado en un movimiento coordinado. Propietarios de todo el país están presentando peticiones exigiendo supervisión federal y reembolsos por incumplimiento comprobado. Organizaciones de defensa organizan jornadas de verificación de BIN en campamentos, donde voluntarios se ayudan mutuamente a localizar y verificar los sellos del chasis. Canales que antes compartían consejos de viaje, ahora comparten plantillas de documentos y enlaces para presentar quejas. Los espectadores reportan cientos de nuevas denuncias ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, NHTSA, en tan solo una semana. Algunas aseguradoras, al percibir la presión pública, han comenzado a restablecer la cobertura condicional para vehículos verificados. El llamado a la acción a mitad del video captura perfectamente este auge. Si ya revisaste tu BIN, haz clic en la marca de verificación. Si lo estás revisando esta noche, haz clic en la lupa. Esta proporción nos indica cuántos propietarios se están protegiendo antes de la fecha límite. El público responde porque el mensaje no es de miedo, sino de empoderamiento. Por primera vez, la comunidad se siente escuchada, y esa conciencia colectiva lo cambia todo. Y a medida que el movimiento cobra fuerza, la atención se ha centrado de nuevo en Washington, donde los próximos 30 días podrían definir quién paga, quién reembolsa y quién sale ileso. 30 días para la claridad. Los auditores federales están revisando minuciosamente los registros de fábrica, cotejando los certificados BIN y los registros de producción. Fuentes internas indican que se espera un informe preliminar en 30 días, y según sus conclusiones, el gobierno podría ordenar la mayor llamada a revisión por incumplimiento en la historia de los vehículos RV. Para los propietarios, esos 30 días son cruciales. Lo más recomendable es prepararse. Verifique su BIN en el sitio web oficial de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA.
imprima el informe de verificación y guárdelo con el título de propiedad. A continuación, póngase en contacto con el fabricante y solicite una carta de conformidad por escrito que indique dónde y cómo está marcado su VIN. Por último, guarde copias digitales de sus documentos de seguro y compra. Estas constituyen el registro documental que demuestra la buena fe en caso de que surjan disputas posteriormente. No espere a que los titulares le informen de lo que los reguladores ya saben. El tiempo apremia y las consecuencias son personales. Cuando se publique la auditoría, se revelará qué versiones eran ciertas y qué negativas fueron parte de una estrategia. En un mes, el sector se enfrentará a las consecuencias y cada propietario verá si su inversión permanece intacta o se esfuma entre líneas. Porque cuando se publique ese informe, la verdad no solo revelará quién causó el problema, sino también quién finalmente asumió la responsabilidad de solucionarlo. No esperes a que sea demasiado tarde. Verifica tu VIN, protege tu vehículo y suscríbete para no perderte las actualizaciones.